Jacob luchó con la divinidad, no con la Trinidad. Vamos a ver que en Génesis, en el Antiguo Testamento, Jacob pelea con el ángel de Jehová, con el ángel, con un ángel, pero muchos dicen, bueno, como ya vimos, por ejemplo, en el video sobre Jehová creando al hombre, Jehová dice, hagamos al hombre a nuestra imagen singular, pero eso no se trata de que Dios sea tres personas o dos o tres, no, sino que Él habla de esa manera. Él se expresa así a lo largo de todo el Antiguo Testamento. No podés decir, bueno, solo versículo dice hagamos, entonces me voy a ir a creer una doctrina católica. Y la verdad que no estás bien del coco, pero bueno. La Biblia no son 5 minutos, ¿tá? Esto no es 5 minutos de Biblia, no, esto es horas de Biblia. Por eso muchos de mis videos tienen horas, porque todos los cristianos, de verdad, los creyentes en la Biblia, tenemos que sentarnos horas a estudiar, a escudriñar, a ver la palabra de Dios en contexto, comparando escritura con escritura, para ahí recién poder sacar conclusiones que obviamente el Espíritu de Dios, si sos salvo, el Espíritu de Dios te enseña las cosas bíblicas. Pero hoy en día tenemos mucha gente que claramente no tiene el Espíritu Santo, entonces enseñan cosas que nada que ver. Pero bueno, veamos por ejemplo este pasaje en Oseas para entender bien esto. ¿Con cuántas personas Jacob peleó? Luchó, ¿no? Bueno, porque fíjense, vamos a otro ejemplo, ¿no? Agarra tu Biblia, abrila, léela, créela. Cree en lo que está escrito, en contexto. ¿Tá? No lo puedes sacar de contexto y decir, esto es así. No, en contexto. Ahora, Oseas capítulo 12, puedes pausar el video, como digo siempre. Si ves siempre mis videos, te agradezco mucho. Y ya sabes, agarra tu Biblia, sabes cómo sigue la frase. Y acompaña con la lectura. Bueno, Oseas 12, del versículo 2 al 5, dice: Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Profecía, ¿está? Bueno. Pero ven que cuando se refiere a Jacob, en este contexto proféticamente, se refiere a Israel también. Cuando se refiere al pueblo de Israel, se refiere a Jacob. Pero también Jacob significa, Israel significa Jacob, fue el nombre que Dios le dio a Jacob. Ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Bueno, ya vamos a ver eso. Ahora, sigamos leyendo. Refiriéndose a Jacob, dice, versículo 3, en el vientre tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder luchó con la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas. Capilla de la Santísima Trinidad. No, no dice eso. No dice eso. Luchó con Dios. Bueno, Dios contra... ¿Cómo les gusta agregarle a la palabra de Dios? Hacer lo que está prohibido. No añadas a sus palabras. No, tres personas. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esencia. No, esas cosas no están en la Biblia. ¿Tá? No vengas con filosofía que la Biblia prohíbe la filosofía. Así que eso no sirve. Biblia. ¿Tá? Con su poder luchó con Dios. ¿Ok? ¿Con cuántas personas luchó? Ya vamos a ver eso. Versículo 4. Sí, luchó con el ángel. Ya tengo un estudio sobre el ángel de Jehová. Anda, mira el video si quieres saberlo. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Fíjate y estudia, mira el video, dura no sé cuántos minutos, lee la Biblia y la Biblia te va a mostrar quién es el ángel de Jehová. Luchó con el ángel, dice acá, ¿no? Y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le encontró y allí habló con nosotros. Ahí habla de eventos diversos, ¿está? Pero dice, luchó con el ángel, luchó con Dios. Pero acá dice, habló con nosotros. ¡Ah! Ahí está, tres. Oh, Santísima Trinidad, ¿ves? Qué católicos que son. Qué ganas de ser católico que tiene la gente hoy en día, ¿eh? Qué bárbaro. Como ya vimos, Dios habla así. No quiere decir cuando habla así, nosotros hagamos, bajemos, descendamos, confundamos. Dios sigue hablando en singular. Es una forma que Dios tiene de expresarse. ¿Tá? Ya vamos a ver por qué. Es comparar escritura con escritura.
mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. ¿Quién? Jehová. Jehová es Dios de los ejércitos, no dioses. Con su poder Jacob luchó con Dios, no con dioses. Pero ¿cómo? Hay una contradicción entonces, porque acá dice luchó con Dios y después dice allí habló con nosotros y luchó con el ángel. Bueno, tenés que estudiar primero, ¿tá? Para saber quién es el ángel, para saber quién es Dios, tenés que ser salvo y ahí vas a poder estudiar quién es el ángel, para ver qué pasó acá, que en Betel le encontró y habló y qué significa en realidad y allí habló con nosotros. ¿Ah? Y eso lo vamos a averiguar. Ahora, vamos a Génesis 28. Anda a Génesis 28 en tu Biblia. Abrí los ojos, lee y cree lo que está escrito. Génesis 28, del 10 al 19. Para recordar los puntos importantes. Luchó con Dios, luchó con el ángel, habló con nosotros. ¿Ah? Bueno. Génesis 28, del 10 al 19. Lee atentamente. Y salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso era lo que vio en el sueño. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy. Me hace acordar a alguien en el Nuevo Testamento que dice yo soy todo el tiempo, yo soy, claro, el mismo, Jesús, Jehová, la misma persona. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios singular de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Yo soy. Fíjense, yo soy. Jehová dice. El Dios, ¿está? Bueno. Versículo 14. Y será tu simiente como el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Numerosa, un montón de personas. Y la simiente, ¿está? Un montón de personas, un pueblo, ¿está? Las descendencias de Abraham, Isaac y Jacob, ¿está? Y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en Cristo, que es la simiente, ¿está? Bueno, ese otro estudio, ¿está? Y aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino casa de Dios y puertas del cielo. ¿Con quién habló Jacob? ¿Con quién habló? ¿Con quién habló? Y allí habló con nosotros. Y estaba hablando con Jehová. Yo soy Jehová, el Dios. Está hablando con una persona. Una. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por columna y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Antes se llamaba Luz, se terminó llamando Betel. Casa de Dios. ¿Qué decía Oseas? En Betel le encontró y allí habló con nosotros. Ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Habló con cuántas personas? Una. Jehová. Dios. Un Dios. Simple. Lee y cree en la Biblia en contexto. Compará escritura con escritura. ¿Qué importa que Jehová diga a nosotros? Jehová es Jehová. Jehová es uno. La Biblia claramente dice Jehová es uno. No hay mucha vuelta que darle, pero hay gente que quiere darle vueltas y agregarle a la palabra de Dios. Pero bueno, arreglate después. Vamos a seguir viendo esto. ¿Ven? En Betel habló Jacob con Jehová. Y Jehová dice allí habló con nosotros. Jehová es una persona, eso no cambia. Que diga nosotros. Jehová se expresa así sobre sí mismo.
Porque a Él se le canta, porque Él quiere expresarse así. ¿Quién sos vos para enseñarle a Dios cómo tiene que expresarse o no, quién sos para decir, no, bueno, Dios es tres personas porque Él se expresa así y ¿qué? ¿Y le agregás a la palabra de Dios por eso? Por eso tenés que negar, oh Israel, Jehová nuestro Dios es uno solo, básicamente dice eso, el Shema Israel. Tenés que negar un montón de escrituras que dicen que Dios es uno solo, solo porque Dios dice nosotros, y no entendés bien el contexto de las cosas. Por eso tenés que volverte a la doctrina católica, basada en filosofías, promovida por el sistema más satánico del mundo. Por eso porque solo porque Jehová dice nosotros, tenés que ser trinitario. Tenés que ser... tenés que obedecer y creer que el Dios verdadero es como te lo vienen a explicar estos católicos que no conocen a Dios. No tiene lógica la Trinidad, ¿tá? No tiene lógica. No tiene. Por eso usan filosofía. No tienen. No tiene lógica. Entonces los hombres usan la filosofía para explicar lo inexplicable, supuestamente, ¿no? Para defender lo indefendible en realidad. Pero bueno, sigamos viendo esto, para que quede bien en claro. Génesis 35. Fíjense esto. Y dijo Dios a Jacob. ¿Quién está hablando con quién? Dios está hablando con Jacob. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas personas hay? Una sola persona. Un solo Dios. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios. Mira, presta atención. ¿Me vas a decir ahora que hay dos dioses? ¿Me vas a decir ahora que hay dos dioses? ¿Me vas a decir ahora que hay dos dioses? Porque Dios le dice a Jacob, haz allí un altar a Dios. ¿Ves? Que no tiene nada que ver esto que Jesús diga a mi Padre, el Padre. No tiene nada que ver que Dios diga nosotros. Jehová habla así. Así es como habla Dios. Dios no habla como nosotros, seres humanos, retorcidos, podridos y sucios. Dios es santo. Él habla como a Él se le canta. Tienen que entender esto. Esto es lo clave para entender la divinidad. Esto es clave. Es clave para entender la divinidad. Y no tiene nada de santo la Trinidad, La Trinidad no tiene nada de santo. Es catolicismo eso. No sé qué tiene de santo el catolicismo. Claramente no tiene nada de santo. O sea, estos enfermos endemoniados te van a enseñar cómo es Dios. El sistema más satánico de la historia te van a enseñar Dios es tres personas. No seas inocente. No escuches estas mentiras. No seas necio, por favor. ¿Cómo podés decir que Dios es de tal aspecto, tiene tal aspecto, ¿no? Sea personalidad, lo que sea? ¿Cómo podés decir que Dios es así, asá, fuera de la Biblia? Porque la Trinidad viene todo fuera de la Biblia. Está en el catecismo. No está en la Biblia la Trinidad. La divinidad, la deidad está en la Biblia. Y encima la Biblia aparece la Trinidad, pero en realidad ya mostré en mis videos, el dragón, la bestia, el falso profeta, la Trinidad satánica. La Trinidad es satánica. La Trinidad no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Es así. Llorá, pataleá, es así. Los caprichos de la gente no cambian la realidad. Cuando una persona no puede explicar una cosa, no tenés que ser un infantil y decir, bueno, pero no puede ser, porque Jesús oraba al Padre para darnos ejemplo, genio. Él oraba al Padre para darnos ejemplo que tenemos que orar los cristianos al Padre. Orar a Dios. Es simple. Pero ves, esto no es 5 minutos de Biblia. Tienes que estar horas y horas y aprendiendo, escuchando sana doctrina, predicación verdadera, Biblia, 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 Biblia. Entonces, fíjense esto. ¿Quién le dijo a Jacob esto? ¿Quién le dijo? ¿Que me vas a negar y vas a decir, no, este no es Dios hablando? Dale, basta de excusas. Dijo Dios a Jacob. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Levántate, y dice, y haz allí un altar a Dios. ¿Por qué no dijo Dios, por ejemplo, una pregunta? ¿Por qué no dijo Dios, hazme un altar? En vez de decir, haz allí un altar a Dios, y es Dios hablando. ¿Por qué Él habla así?
Porque Él quiere hablar así. ¿Qué le vas a decir, ¿Qué pasa? ¿Querés cambiar la Biblia? ¿Querés inventar un manuscrito y borrar esta parte y que diga hazme un altar? ¿Eso querés hacer? ¿Corromper la palabra de Dios? Cosa que está prohibida. ¿Querés transformar la palabra de Dios como hace el diablo y su sirviente? ¿Eso querés hacer? No, no lo hagas. No es así la cosa. ¿Está escrito? Listo, está escrito. Está escrito. Dejen de cuestionar la Biblia. Está escrito. Como dijo Jesús. Jesús, ¿sabés quién es Jesús? Jesucristo, el Salvador, el Señor Dios Todopoderoso. Dijo, está escrito todo el tiempo, está escrito, está escrito, está escrito. La gente se cree... ¿Quién se cree que es la gente? Yo no entiendo. ¿Qué se creen? ¿Quién se cree que son los seres humanos? ¿No leyeron la parte en la Biblia que dice el hombre en su mayor estado es vanidad? Y estas vanidades, estos hombres que son vanidad, quieren decir, no, bueno, acá Jesús oraba al Padre, entonces son dos personas distintas. Bueno, no entendés nada de la Biblia. No entendés nada de la Biblia, no conocés a Dios. No conocés, yo le conozco. Yo sé cómo Él habla. Yo sé cómo Él habla, yo creo. Cuando Él dice una cosa en su palabra, yo le creo. Yo le creo, yo comparo después escritura con escritura y digo, ahí está, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo enseña. No porque el catecismo enseña, el seminario, la filosofía, eso no sirve para nada. Eso te manda al infierno como una bala. Fíjate qué le pasó a los de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Hicieron esa nueva versión, Reina Valera SBT, se condenaron al lago de fuego. Fíjate mi video. Ay, ay, ay. Que quede bien en claro. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios. ¿Ves que Dios habla como Él se le canta? Dios habla como Él quiere. No va a decir, uy, espera, esto... Uy, no, voy a tener que hablar de esta manera porque los caprichosos de los seres humanos no van a entender, no van a... ¿Qué me importa? ¿Qué piensa el ser humano? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Eso está escrito en Proverbios. Dios lo escribió así, listo. Él habla así. ¿Te gusta bien? Y si no te gusta, arreglate. Después dice, no, porque hay que someterse a Dios. ¿Y qué se van a someter? Si cuestionan toda la Biblia, cuestionan. Herejes. No aceptan lo que está escrito e inventan filosofías para querer explicar a Dios cuando ni lo conocen. Hipócritas. Después dice, no, porque la palabra de Dios y exaltar a Dios y ni conocer a Dios. Me estoy dirigiendo a quien predica falsa doctrina, ¿tá? No meto a todos en la misma bolsa, ¿tá? Si sabes que no estás predicando falsa doctrina, quédate tranquilo, que no te estoy hablando a vos, ¿tá? Así que bueno. Otra vez, Dios dijo a Jacob todas estas cosas y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, Dios habla así, es así, Dios habla así, de una manera como el hombre común no habla. ¿Por qué? Y porque Dios no es un hombre común. Dios es Dios, vos no sos Dios. El hombre no es Dios, Dios es Dios, vos no sos Dios. Dios no piensa como el ser humano. Más, ¿cómo era que dice Isaías 55? Porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y lo vemos acá, en este versículo. Y dijo Dios a Jacob, y haz allí un altar a Dios. ¿Por qué? Y porque Dios es más alto que el hombre y él habla como él se le canta. Mirá, qué simple. ¿Te sometés o querés cuestionar a Dios? Satanás? ¿Querés cuestionar la palabra? Por favor, manga de maleducados. Cuestionan la palabra de Dios. Míralo a vos, a los supuestos cristianos. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Ha sido. Singular, no han sido, no, ha sido. Al Dios, singular, no a los dioses, no a las tres personas. Acá dice Dios Trino, no dice Dios Trino, no dice Dios Trino. Al Dios que me respondió, dice, no los dioses que me respondieron. El Dios que me respondió, singular. ¿Tanto cuesta creer en la Biblia?
La Biblia dice Dios es uno, un Dios. Listo, un Dios, una persona, está. No, tienen que agregarle tres personas. Y dicen ser cristiano, protestante, evangélico y predican doctrina católica. No, no, sí, ay. Pero bueno, sigamos. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Recuerden esto, recuerden Génesis 35, versículo 1. ¿Cómo habla Dios? ¿Querés conocer a Dios? Bueno, aceptá su lenguaje. Aceptá cómo Él habla. Aceptá que Dios se refiere a Él mismo como a Dios. Por eso Jesús dice, mi Dios y vuestro Dios. Dios también habla así habla Dios. Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Pero bueno, ya vamos a ver más de esas cosas. Ya vamos a ver un estudio sobre esas cosas. Pero bueno, versículo 5. Y partieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, o sea, Luz, ¿recuerdan? Es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios. Le había aparecido Dios. No le habían aparecido tres personas y la Trinidad y Trino y bla, bla. No, había aparecido Dios, un solo Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y se llamó su nombre Alon Bakut. Versículo 9. Y se apareció otra vez Dios, apareció, no aparecieron, y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Versículo 11. Y le dijo Dios, yo soy, gloria a Dios, yo soy Dios omnipotente, o sea, todopoderoso. Yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. La promesa. Y se fue de él Dios, o sea, se fue de Jacob, Dios se fue de Jacob, se alejó, y se fue de él Dios del lugar donde con él había hablado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Oseas, ¿qué decía? Recuerden. Génesis 35:13. Y se fue de él Dios del lugar donde con él había hablado. Un solo Dios. ¿Qué decía Oseas? En Betel le encontró y allí habló con nosotros. ¿Con quiénes? No, la pregunta en realidad es ¿con quién? Con Dios, con un solo Dios, con una sola persona, que se refiere a sí mismo como nosotros, como a Él se le place. Dios se refiere a Él como a Él se le place. No sos nadie para querer corregirle. No, bueno, entonces si dice nosotros, en realidad, bueno, quiere decir tres personas. Y no estás conociendo mucho la Biblia que digamos, me parece. ¿Está? Ahora, versículo 14. Y Jacob erigió una columna en el lugar donde había hablado con él, una columna de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. En Betel habló con nosotros, básicamente dice Oseas. Pero habló con Dios Jacob, con nadie más. Jacob no estaba hablando con tres personas, no, estaba hablando con Dios, con Jehová. Con Jesús, sí, yo sé que Jesús es Dios, no me vengan a decir, vos sos un pentecostal unicitario. Yo no soy nada, nada soy, nada. Soy cristiano y nada más, creo en la Biblia, listo. Ahora, simple. Dios habló con Jacob, Jacob habló con Dios. Simple. Ahora, vamos a Génesis 32, mientras ustedes van a Génesis 32, Génesis capítulo 32 del 22 al 30, recuerden. ¿Ahora quedó claro? Oseas dice, en Betel le encontró y allí habló con nosotros, o sea, Dios está diciendo allí habló con nosotros, pero la Biblia claramente dice que Jacob habló con Dios, con un solo Dios, con una sola persona. Listo, simple. ¿Está? Pero ahora
fíjense en el Oseas 12, versículo 3, dice, y con su poder, o sea, Jacob con su poder luchó con Dios. ¿Tá? Con su poder luchó con Dios y dice, sí, luchó con el ángel y prevaleció. Recuerden esta palabra también, y prevaleció. Si querés, deja un dedo ahí en Oseas y deja otro dedo ahí en Génesis 32. Y anda comparando escritura con escritura para ver cómo encajan. ¿Tá? Génesis 32, versículo 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 esposas y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. ¿De quién está hablando? Jacob, obviamente. O sea, estamos hablando de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo y luchó con él la Trinidad católica. Ah, no dice eso, perdón, discúlpenme. Y luchó con él un varón. ¿Sabés contar? ¿Sabés leer? Un varón. Luchó con un varón. Pero claro, después dicen, no, creemos en la Biblia, pero la Santísima Trinidad. Anda a bañarte. ¿Sabés leer? ¿Sabés contar? Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. De eso se trata el misterio de la piedad. Es un misterio. Hay cosas que no las puedes explicar 100%, pero tenés que leer la escritura, comparar escritura con escritura y decir, sí, lo creo, es así, listo. No se discute. ¿Está? ¿Jacob luchó con cuántas personas? ¿Con cuántas personas luchó Jacob? Lee de vuelta. Vamos a quedarnos todo el día. 7 horas de video. Lee una y otra vez. No me interesa a mí. Lee una y otra vez. Génesis 32, versículo 24. Lee una y otra vez. Pausa el video. Fíjate. Y después preguntate si crees en realidad en la Biblia o no. A ver qué tanto crees en la Biblia. Fíjate. ¿Con cuántas personas luchó Jacob? ¿Con cuántas personas habló Jacob? Y luchó con él un varón. Un varón. Con el ángel de Jehová. ¿Querés saber quién es el ángel de Jehová? Entra a mi canal, ahí vas a ver varios videos. Uno de esos videos se llama El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Entra, mira, estudia y cree en lo que está escrito. Sigamos. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón. ¿Qué quiere? Ahora me vas a decir, no, un varón quiere decir 3 personas. Sos un enfermo. ¿Qué quiere que te diga? O sea, ya la gente está desquiciada, cada vez más desquiciada. Y luchó con él un varón, una sola persona, hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, o sea, cuando este varón vio que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. O sea, el ángel, el varón, ¿tá? Los ángeles no tienen alas, los ángeles se parecen a hombres, básicamente. Por eso dice, luchó con él un varón. Y dijo, déjame que raya el alba. El ángel, o sea, este varón le dijo, déjame que raya el alba. Y él, o sea, Jacob dijo, y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ahora él con mayúscula, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y él, con mayúscula, dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque como príncipe has luchado con... ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios. Como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y has vencido, perdón. Y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Ya vamos a ver un estudio sobre esto, muy bueno. Y él respondió, o sea, el ángel respondió, Dios respondió, porque Jacob estaba luchando con Dios.
Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿qué dijo Jacob? Vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Una sola persona. ¿Con quién luchó Jacob? Un varón. Un varón. Simple. ¿Crees en la Biblia? No, bueno, pero... Bueno, listo. Arreglate. ¿Qué quiere que te diga? Jacob luchó con la divinidad, con una sola persona, el verdadero Dios. Jacob luchó con el verdadero Dios. Jacob no luchó con la Trinidad. Jacob luchó con un varón, con Dios. Has luchado con Dios. ¿Y qué dijo Jacob? Vi a Dios cara a cara. ¿Me vas a venir a decir qué? ¿Que Jacob da falso testimonio ahora? ¿Me vas a decir eso para justificar tu Trinidad satánica? Jacob diciendo, vi a Dios cara a cara. ¿Vos viste a Dios cara a cara? Claro que no viste a Dios cara a cara. Jacob vio a Dios cara a cara. ¿Y Jacob, sabés qué dice? No dice Dios Trino. No dice Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo. Sustancia. Trinidad. Jacob no dice eso. Jacob dijo, vi a Dios cara a cara. Vos no sos nadie para decir que Dios es tres personas. Nadie. Jacob sí es alguien. Jacob sí es alguien. Él tuvo los pantalones para luchar con Dios. Obviamente, Dios, sí, se entiende, Dios es todopoderoso. Por una muy buena razón, Jacob luchó con Dios. ¿Por qué Jacob no dice vi a tres personas, vi a el Padre, vi bla bla? No, vi a Dios cara a cara. Luchó con él, has luchado con Dios. Luchó con él un varón, una sola persona. Simple. ¿Tanto cuesta creer en la Biblia? Sí, a mucha gente le cuesta creer en la Biblia. Por eso se van al infierno. Por eso son poca la gente que van al cielo. Porque no pueden dejar que el libro los corrija. Ellos tienen que corregir el libro, tal cual como hizo Satanás, cuestionando la palabra de Dios en Génesis 3. Y se piensan que haciendo el trabajo de Satanás van a ir al cielo. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Fíjate. Y fíjense, ¿qué pasó acá en Génesis 32? Y él dijo, el ángel, o sea que ya sabemos que es Jehová, que es Dios, el ángel de Jehová es Jehová, bueno. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y fíjense, dice, cuando Dios habla con él, fíjense, acá en Génesis 35, versículo 10, ¿ves? Tenés que comparar escritura con escritura. Génesis 35, versículo 10 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Compará escritura con escritura. Te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Compará escritura con escritura. La Biblia se explica a sí misma. ¿Ves? Como la Biblia se explica a sí misma. ¿Ves algo de catecismo acá? ¿Ves algo de filosofía acá? ¿Ves algo de un concilio acá? ¿Ves algo? No, esto es todo Biblia. Esto es todo Biblia. La Biblia se prueba a sí misma, no hace falta más nada. ¿Ves seminario acá? ¿Ves acá un artículo escrito por el erudito profesor de teología? ¡Bleh! Asco me da todo eso. Acá es Biblia. Acá es Biblia. Biblia, 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 Biblia. Biblia. Ahora, fíjense, resumiendo, con su poder luchó con Dios. Luchó con un varón, luchó con una sola persona, luchó con el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Jehová. Tengo un estudio explicando todo esto. En Betel le encontró y allí habló con nosotros. ¿Con quién habló? Habló con Dios. Así de simple.
Jacob luchó con la divinidad o deidad. Jacob luchó con una sola persona. Es así. Así que bueno, fíjense, esto es para reforzar el tema de la divinidad, que sí es doctrina bíblica, no es la Trinidad una doctrina bíblica, la Trinidad es una doctrina antibíblica. No importa que, bueno, pero la mayoría, ¿y qué me importa la mayoría? La mayoría de las personas se van al infierno. ¿Tengo que obedecer a lo que dice la mayoría? No, gracias. No, gracias. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Querés seguir la mayoría? Bueno, Jesús dijo, arreglate, porque Jesús dijo, amplia es la puerta, ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Querés seguir la mayoría? ¿En serio? Ay, ay, ay. Hay mucha gente que no tiene ganas de ir al cielo, ¿eh? Qué feo. Pero bueno. Esto se llama la divinidad, ¿tá? La divinidad es bíblica, la divinidad es el verdadero Dios, una sola persona con tres partes, ¿tá? Alma, cuerpo, espíritu, ¿tá? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Alma, cuerpo, espíritu. Simple. Pero bueno, tres partes, una sola persona. Es así. Así que bueno, espero que haya quedado bien en claro que Jacob peleó, luchó con una sola persona. Y que no importa cuando Jehová se refiere, dice, bueno, Jehová dice, Jehová está así. Él habla así. Él habla así, de esa manera. Dios dice, bueno, hace un altar para Dios. Y es Dios hablando. Y bueno, Dios habla así, ¿qué cree que le haga? Pero eso no quiere decir que porque Dios habla así, sean tres personas. No tiene nada que ver eso. Nada que ver. Está bien claro en la Biblia que Dios es uno solo y que no le puedes agregar a la palabra de Dios y que está prohibida la filosofía. Así que no tenés excusa. La Trinidad no es bíblica. Mando un abrazo grande a todos. Nos vemos en el próximo video.